Bien, amigos, muy buenas tardes. Estamos en su programa. Luisín le llama el poder de la tarde, pero esto es un jueves de contenido, porque es un jueves de contenido cultural. Excuso a Luisín Mejía, que está de viaje. Iba a decir as usual, bueno, ya lo dije, pero normalmente Luisín ve el programa, o sea que quizás nos está viendo. Y si nos está viendo, le voy a decir aquí en público que el invitado nuestro de hoy es tan bueno que él no va a hacer mucha falta que venga o que no venga. Nosotros tenemos algo interesante. Hoy vamos a hablar de historia, específicamente del gobierno de Juan Bosch y del golpe de Estado. Pero quiero decir algo antes de introducción. Miren, Oscar Wilde, que es mi reverente favorito, dijo una vez algo que no es verdad, pero casi es verdad. Dice, nuestro único deber con la historia es escribirla de nuevo. Nuestro único deber con la historia es escribirla de nuevo. La historia se basa es una ciencia. La historia se basa en investigación, no en pasión. El historiador puede ser poeta, pero no puede hacer mucha poesía cuando escribe historia. Los historiadores escriben la verdad, lo que sucedió. Por eso que se habla de fuente primaria. Y a nuestro invitado, que es muy especial para mí, esta persona, lo voy a decir ahora. Yo le decía los otros días que la gente pone a Herodoto como el padre de la historia, y para mí Herodoto no es padre de la historia. Hay una parte en su historia que dice, yo escribí lo que me dijeron, no estoy seguro si todo es cierto, pero me lo contaron. Eso no es ciencia. El padre de la historia realmente es Tucídides, porque Tucídides se basaba en una investigación, él investigaba el hecho. Ahora, con todo eso, señores, la historia está sujeta a mucha fragilidad. En el caso de los imperios, por ejemplo, la historia la escribe el que gana. En el caso de la mujer ha habido mucha discriminación histórica. Miren, hay artistas como Sofonis Banguizola, que no la conoce nadie, y trabajaba al lado de Miguel Ángel, y está en el libro de Vasari, que es el primer libro de historia del arte que se escribe en el mundo del Renacimiento. Y ella aparece en el libro, una maestra, y fue conocida, pero el siglo XIX, con ese puritanismo victoriano, entendía que la mujer, al igual que lo que le dijo Úrsula Iguarán a Remedios la Bella en 100 años de soledad, dice, el deber de una mujer son 3 cosas, aprenderlas bien: aprender a barrer, aprender a cocinar y sufrir callada. Con eso tú vas a conseguir un buen marido, pero nosotros no pensamos así. Entonces vamos a hablar hoy de historia objetiva. El invitado nuestro es muy querido por mí, muy especial para mí, Juan Carlos Estefan, mi primo. Me siento orgulloso de que sea mi primo también y espero que sea recíproco. Pero el hecho es que me pasó algo por la cabeza, porque la memoria tiene como juegos autónomos y yo tengo mi niñez como todavía en mi cabeza. Yo soy un poquito nostálgico y estaba pensando, yo tan bellaco, excúsame otro día, que era Juan Carlos de muchacho. Y mira ahora cómo se ha dedicado a la investigación seria de la historia. Primo, buenas tardes. Buenas tardes, Gamal. Nada, dinos, yo sé el tema de hoy, pero si quieres hacer una introducción o si quieres empezar. No, primero que nada, para mí es un honor estar aquí contigo. Y así, de la misma forma como tú te has expresado de mí, yo tengo 60 años conociéndote, porque yo soy un poquito más joven que tú. Y pues a través de todos estos años también, tú has sido un modelo para mí a seguir en cuanto a lo que significa superación personal. Tú has sido una persona también que ha sabido ganarte tu espacio, y pues obviamente el pueblo no solamente te respeta, sino que te agradece mucho todos tus aportes a la cultura y todo ese conocimiento enorme que tú tienes en esa cabeza y que cada día lo dejas saber. Yo siempre, la gente dice que la famosa y clásica frase de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, la hizo Napoleón Bonaparte. Eso no es cierto. Eso es Marco Tulio Cicero, 300 y pico de años antes de Cristo. Cicerón. Pero yo a esa pequeña parte le he agregado algo más, que es que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y los que la conocemos también estamos condenados a repetirla por aquellos que no la conocen. Entonces, desde hace varios años yo me dediqué al estudio de la historia dominicana, coincidencialmente pasando un día por la calle Josefa Brea. Yo no sabía quién era Josefa Brea y decidí buscar quién era Josefa Brea, y descubrí que Josefa Brea era la esposa del patricio Ramón Matías Mella.
Y luego entonces veo la calle al lado, Yolanda Guzmán, una gran revolucionaria que a los 24 años fue asesinada en mayo en plena revolución. Y así con las calles empezó mi investigación y empecé a poner en mi portal de Facebook, empecé a poner todas estas historias, pues empezó a despertar un interés tan grande que prácticamente mi timeline en Facebook se me estaba dañando. Y una amiga, Leonor Elmúdez, me dijo, óyeme, hazte una, yo ni sabía que la página de Facebook existía, los fanpage. Entonces dice, hazte una página en Facebook. Y la hice. Efectivamente, comencé a hacerla en el año 2014. Al día de hoy, yo publico normalmente 2 o 3 historias diarias en esa página. En esa página se publican lo que pasó en el día de hoy. Por ejemplo, las efemérides se desarrollan como pasaron en el día de hoy. Y tiene ya 260,000 y pico de seguidores. También mucho. Se llama Historia Dominicana en Gráficas. También tenemos en Instagram Isdomga, que ahí es más corto porque Instagram no te permite. Y pues obviamente todo esto, fuera de mis negocios personales, que yo estoy en el sector turístico, como empresario turístico, distribuidor de productos químicos para los hoteles con Proquímica Dominicana, se me acercó hace un tiempo el equipo de Barna, de la Universidad Barna, que en aquel entonces era el MBA, era solamente, hacían maestrías, donde ellos ya empezaban con un proyecto de universidad y empezaron con el BBA, que es el Bachelor in Business Administration. Ellos tienen ahora, ya son una universidad, pero ellos querían una persona que fuese una combinación de empresario, historiador e influencer. Y cuando el tipo vio mis cápsulas, porque yo hago unas cápsulas en el grupo SIN, lunes, miércoles y viernes, también, ¿cómo se llama? Efemérides, cápsulas de 3 minutos de la historia, que creo que debe ser el único programa de República Dominicana de historia. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos olvidado de la historia. Cada vez que tú hablas de dembow, o tú hablas de reggaetón, o tú hablas de todo esto artista urbano, pues de una vez un rating, pero de que tú hablas de historia, todo el mundo te sale corriendo. Pero no obstante, la página ya tiene 250,000 y pico de seguidores. Y como tú bien dijiste, hoy vinimos a hablar un tema que surgió recientemente, porque en el pasado 25 de septiembre se cumplieron 57 años del derrocamiento del primer gobierno democrático luego de la muerte de Trujillo, que fue el gobierno del profesor Juan Bosch, del PRD en aquel entonces. Y precisamente venimos a hablarle un poquito a nuestro pueblo para que nuestro pueblo se edifique. Mucha gente dice que, mira, no hay una cosa más grande que lo que la gente oye. El dominicano tiene la costumbre de repetir como una cotorra lo que escucha, sin sabor. Yo he oído gente que dice que Trujillo murió en España a los 92 años. Es increíble, o sea, gente que no, que todo eso fue una mentira y que Trujillo se fue para España y que murió a los 92 años. Entonces el testimonio de Abel González Massenet y de todos los que prepararon el cadáver, la máscara mortuoria, cuando los hijos que están vivos... La máscara mortuoria trabajó Timo Pimentel. Sí, que y los hijos, por ejemplo, que están vivos ¿cómo se llama? Del coronel Díaz, que están vivos, vieron el cadáver porque fue a su casa que lo llevaron. Ellos lo vieron con sus ojos. Entonces, como te digo, la gente repite muchas cosas y hacer este tipo de trabajo que estamos haciendo tú y yo en el día de hoy es interesante, darle un poco de luz a nuestro pueblo y que aprendan un poco lo que dicen que aquí se vive en una dictadura, que tú lo ves en las redes sociales y tú te sorprendes y tú dices, señores, pero ¿cómo ustedes pueden decir que nosotros vivimos en una dictadura, que esta democracia, perfecta o imperfecta, nos ha costado la vida de miles y miles de hombres y nos ha costado muchísimos años? La gente dice que la democracia comenzó con Juan Bosch. Obviamente la frustraron porque a Bosch lo han tildado de comunista. Yo espero hoy que nosotros podamos aclarar un poco el concepto de lo que era... Perdón, interrumpa, Juan Carlos. Es que, mira, como también la independencia fue el 27 de febrero del 44 y la batalla el 19 de marzo. O sea, las independencias se construyen como un proceso.
No es verdad que un trabucazo trajo la independencia. No, ahí no se tiró ni un tiro. Es simbólico, eso es un símbolo. El 27 de febrero no se tiró ni un Eso tiro. es un símbolo. Y la democracia no se construye en un día. Todavía la estamos construyendo. Los procesos de los pueblos son procesos, son lentos. Y eso, que esta independencia fue diferente. Tuve la de Perú. Y es como una cosa como que llegó sola. Bueno, nosotros... Ya cuando Simón Bolívar allá después de José de San Martín. Nosotros tuvimos 3 repúblicas. 3 repúblicas. Estamos en la tercera república. La gente dice que estamos en la cuarta, equivocado. Hoy la restauración La restauración fue la segunda república. Claro. Y después de la intervención norteamericana viene la tercera república. Trujillo no fue una cuarta. El fin de la de Trujillo no es una cuarta república. Eso es un error. Que muchos historiadores cometen ese dislate de decir que es la cuarta, que nosotros estamos viviendo la cuarta república. Inclusive hay un partido que se llama la quinta república, que es de nuestro directo historiador José Miguel Soto Jiménez, el cual es una persona a quien le tengo una gran admiración. Y un gran orador. El libro Malfiní de él es uno de los libros científicos mejor elaborado con respecto al crimen de Trujillo, porque eso fue un libro científico. Y ahí no hay chisme. Él tiene conocimiento y lo sabe transmitir. No. Él es una persona genial. Primo, Juan Carlos, el ajusticiamiento del tirano, ¿qué pasa ahí? Ramfi estaba en Francia jugando un torneo de polo con Radamés. Muy bien. Acordémonos que a la muerte de Trujillo el presidente de la República era Joaquín Balaguer. Presidente títere, sí. Todos fueron presidentes títeres, de Jacinto Peinado, de Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, Negro Trujillo y Balaguer surge en la presidencia precisamente por los problemas que Trujillo tuvo con la OEA, que entonces hizo que Negro renuncie y entonces él que había creado el cargo de vicepresidente, Balaguer queda como presidente de la República a la muerte de Trujillo. Inmediatamente es notificado la muerte de Trujillo, pues Ramfi viene desde Francia, alquila un avión, viene desde Francia y pues toma la rienda del poder desde el punto de vista del ejército, las Fuerzas Armadas y Balaguer en la parte política. Ellos dos, que nunca tuvieron una relación cordial, porque Balaguer era un tipo muy pragmático, aunque yo no comulgue mucho con sus enunciados, pero Balaguer era un hombre muy pragmático en el sentido de que él siempre supo que Ramfi era un vago. Ramfi era una persona que nunca tuvo ningún tipo de mérito para ocupar nada, además de que a Ramfi no le interesaba. Hay hasta más de ahí, pero no me gusta con los no vamos a denostar. No, de psicológico, exacto. Porque yo, a mí me gusta hablar con personas mayores que participaron de algunas cosas, y hay unos documentos que alguien encontró en Angelita que son interesantes sobre Ramfi, desde el punto de vista médico. Y yo te voy a hacer una pregunta. Mira, señores, yo lo he dicho muchas veces aquí, yo nunca le eché un voto a Balaguer, pero hay que reconocer cosas en su inteligencia política, o sea, su intuición. El trato de Balaguer para hacer que los Trujillos se vayan de aquí es estelar. Y el apoyo vino más de Doña María. Bueno, en realidad... Vamos a ver. Sí, depende del ahí todos querían el poder. Depende del contexto que tú lo veas, porque recuérdate que luego de la muerte de Trujillo, tanto Negro como Petán desde San Isidro estaban haciendo las gestiones para dar un golpe de Estado a Balaguer y quedarse ellos con el poder. Claro. Y entonces hubo la rebelión de los pilotos en Santiago, dirigido por Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echevarría, y pues obviamente ellos le dan, prácticamente sacan el 18, sacan del país a Petán y a toda la familia Trujillo, pero el 18 en la noche suceden los eventos de la Hacienda María, donde Ramfi saca del Palacio de Justicia, de la Victoria, y lleva hacia la Hacienda María a los 6 sobrevivientes de los héroes del 30 de mayo, y los mata junto con sus acólitos, los mata en la Hacienda María, y pues obviamente el día 19 Ramfi tiene que salir del país. Se sucede una serie de eventos, estamos hablando de 19 de noviembre, se sucede una serie de eventos a partir de ahí que trajeron como consecuencia de que Balaguer seguía dentro del poder, pero ya para enero del 1962 se crea una huelga muy fuerte dentro del país, una huelga comercial que Rodríguez Echevarría y Balaguer son los que más o menos pueden lograr que esa huelga se desbarate y entonces se forme el Consejo de Estado, con Balaguer a la cabeza. No fue de mucho agrado ese Consejo de Estado con Rafael Filiberto Bonelli, tenía 7 miembros más, pero no fue de mucho agrado porque definitivamente el pueblo no quería a Balaguer. No lo quería, porque Balaguer había estado desde el 1930 al lado de Trujillo, había sido
secretario de Estado de Educación, había cortesano, sido un cortesano, definitivamente lo fue. Y aquello se tranquilizó, pero el 16 de enero vino el ametrallamiento en el Parque Independencia, que fue dirigido por Cuervo Gómez, que estaba como a cabeza de eso hizo que tío Nasri, tío tuyo y mío, se fuera a Nueva York a vivir. Por algo que él vio y estaba dispuesto a testificar. Tú sabes que los michelanos hacían cabeza caliente. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? En ese momento, si nosotros tenemos Podemos ir a las imágenes. Sí, nosotros tenemos unas cuantas imágenes. Vamos a ver unas imágenes más o menos de cómo fue la cronología. Lo primero que nada, Balaguer va a la OEA. Pueden adelantar un poquito porque esa es la introducción. Vamos a la tercera. La tercera vamos a ver, la cuarta, perdón, donde están las fotos. Vamos a ver ahí que Balaguer lo primero que va en 1961 la anterior, no, esa está bien, esa está bien. Perdón, Balaguer va a la OEA lo primero a tratar de conseguir que levanten las sanciones. Criticó el régimen. Después de haber dicho el día del entierro de Trujillo que murió el hombre más magnánime, etcétera, etcétera. Incluso días antes de la muerte de Trujillo, habían dicho de que si a Trujillo lo mataban, iba a levantarse como el Fénix. Él prácticamente predijo la muerte de Trujillo. Pero él va a la OEA, a la OEA a acabar con Trujillo, a acabar con la dictadura, a decir que ya a partir de ahora lo que viene es una época totalmente diferente. A los norteamericanos. Bueno, ahí vamos a llegar. Sí. Espero que tengamos tiempo para llegar. Luego, este programa es tuyo, hazlo a tu ritmo, que si tenemos que seguir el jueves que viene, seguimos. Dale. Entonces, Balaguer lo primero que hace es que va a la OEA a tratar de convencer precisamente al organismo, y entonces el organismo viene a República Dominicana, y poco a poco va tratando de convencerlos, pero no logró su cometido inmediatamente. Entonces, ahí empezaron y surgieron los partidos políticos. Empezaron oficialmente, se hizo una apertura y empezaron los tres principales partidos políticos de oposición, que fueron el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD con Juan Bosch a la cabeza, la Unión Cívica Nacional con Viriato Fiallo, y el movimiento político 14 de junio, que llegó a convertirse en partido político con Manolo Tavares, que al final no fue a las elecciones de 1962. Ramón decía siempre que él solo fue catorcita, y fíjate, mi papá era cívico. Mi mamá, Boschita, hasta la muerte, porque mi tío Alfredo se casa con la hija de Juan Bosch. Claro. Dos nietos de vos son mi primo hermano. Claro. Y tus primos. Uno de ellos en paz descanse. Que murió, que murió en Chile. Caramba. Y el hecho es que, bueno, interesante, Juan Bosch recluta a mi papá. O sea, lo seduce, es la palabra. Yo recuerdo que se quedaba en mi casa, cuando iba al sur, eran muy amigos. Pero sigue tú, que el tema es tuyo. Entonces, resulta que luego como te dije, del crimen de la Hacienda María, salen los Trujillo del país, se forma el primer Consejo de Estado, con Balaguer a la cabeza. Pero las protestas seguían, y las protestas seguían. Entonces, sucede una situación que fue el general Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echevarría, abuelo de mis hijos. Luego de esa huelga del ametrallamiento en el Parque Independencia, prácticamente mete preso a los miembros del Consejo de Estado, menos a Balaguer, a Rafael Filiberto Bonelli, mete preso a Pichardo, a Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, a todos ellos se los lleva al club de oficiales del San Isidro, los mete presos prácticamente. Y entonces nombra una junta político-militar dirigida por el doctor Huberto Bogar, que era un hombre de Mao, un hombre muy recatado, un tipo con una gran experiencia y un hombre muy ecuánime, que a Balaguer le dio mucha brega convencerlo para que asumiera esa posición. Pero ¿qué pasa? Que entonces en ese momento, en aquel entonces un mayor, Rafael Tomás Fernández Domínguez, llama a Wessing, quien era una persona a quien él le tenía mucho respeto primero porque tenía un rango mayor que él, segundo, era el director del CEFA. El CEFA no solamente tenía una fuerza muy fuerte en cuanto a armamento, sino que tenía 5.000 agentes, o sea, 5.000 integrantes.
Y entonces él llama a Wessing, mientras está Rodríguez Echevarría con todos estos hombres presos en San Isidro, lo llama sin decirle para qué lo quería, y entonces cuando van en el camino, le va explicando qué es lo que pasa. Él dice que voy a darle un golpe de Estado, voy a meter preso a Rodríguez Echevarría y necesito tu ayuda. Eso me lo contó Rodríguez Echevarría. Sí, eso fue tal cual. En su finca de guerra. Fernández Domínguez tenía un grupo de 12 oficiales, que ahorita vamos a conocer los nombres, porque hay que conocer los nombres de esos 12 héroes. Tenía un teniente de apellido Quirós, que lo tenía ahí con 200 hombres, guardadito, tranquilito ahí, y cuando Atila Luna Pérez se da cuenta del movimiento, él era coronel, pues Atila se aparece en el club de oficiales, y el teniente Quirós, el capitán Quirós, perdón, que era capitán, que era de menor rango, le dice, ¿qué es lo que pasa? Le dicen, no, por órdenes superiores, él venía con 15 vehículos, por órdenes superiores, yo no puedo dejarlo pasar. Y cuando el tipo se regó, salieron los 200 soldados y Atila Luna tuvo que retirarse, incómodo, tuvo que retirarse. En ese momento, mientras está sucediendo eso, Balaguer se está asilando en la Anunciatura. En la Anunciatura, claro. Brinca la pared y se asila en la Anunciatura. Entonces, automáticamente, Rafael Tomás Fernando Domínguez hace preso al general Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echevarría y instituye el segundo Consejo de Estado, ya dirigido por Rafael Francisco Bonelli, está Eliseo Pérez Sánchez, ahí está Antonio Inbel Barrera, está Luis Amía Matió, Tapia Espinal también está en ese grupo, inclusive en el PowerPoint, ahí está, en el PowerPoint que yo tengo ahí, si le da un par más donde está el Consejo de Estado completo, ahí está el Consejo de Estado completo, ese nuevo Consejo de Estado también lo formaba don Alri Cabral, el doctor Fernández Caminero. Ya ese Consejo de Estado, la finalidad fundamental de ello era llevar al país a unas elecciones el 20 de diciembre de 1962. Ya ahí se vivió una relativa calma, teniendo siempre en cuenta que la cúpula militar que existía, ese es en el momento, hay una foto un poquito más adelante, la próxima es en el momento en que Rafael Filiberto Bonelli está tomando juramento él y los miembros del... Estas fotos fueron restauradas precisamente para que ustedes puedan disfrutarlas y cuando ustedes vean estas fotos puedan vivir el momento de lo que en aquella época se vivió. Nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario en conseguir todas estas fotos. Esas fueron vamos a dejar para dentro de un ratico por el próximo slide. Entonces se vivió un momento de calma, entre comillas, porque el 20 de diciembre eran las elecciones y en ese momento pues el Consejo de Estado lo que hizo fue pues tratar de calmar el país vivió una calma bastante tranquila en ese momento y el 20 de diciembre fueron las elecciones y en la próxima gráfica vamos a poder ver cuáles fueron los resultados. Los resultados fueron la victoria abrumadora del profesor Juan Bosch. El profesor Juan Bosch gana con 628.044 votos a su más cercano competidor, que era Viriato Fiallo de Unión Cívica Nacional, la cual, por su neutralidad y por ser en ese entonces, a mucha gente no le gusta que yo diga lo que voy a decir, el representante de la oligarquía, porque Viriato Fiallo era de una de las encumbradas familias, además de ser un intelectual. Vos vino con un nuevo lenguaje del tutupote, del pescuezo. Totalmente. El dominicano lo entendió. Inclusive, vamos a terminar con esto para llegar a otro. Sí. Contra 317.000 votos de Viriato Fiallo, en un tercer lugar Alfonso Moreno Martínez, con 54.800, que llevó por primera vez en la historia a una mujer como vicepresidenta, que todavía está viva, doña Josefina Padilla, que fue la esposa de Rafael Augusto Sánchez, de Papito Sánchez Sanjay, que fue asesinado por Trujillo vilmente y su cuerpo desaparecido. En cuarto lugar llegó Virgilio Mainardi Reina con 35.704 y en último, en el contestatario y nuestro siempre recordado Juan Isidro Jiménez Grullón, que apenas cogió 17.000 votos, un hombre muy inteligente, pero tenía una boca que era bastante considerable. Entonces, luego del 20 de diciembre, antes de que Bosch cogiera el poder, Bosch se va en un viaje internacional por diferentes países y con uno de los primeros con quien se entrevista. Bueno, visitó a John F. Kennedy. Con el presidente Kennedy. El presidente Kennedy, inclusive,
Ya pueden bajar al piso. Esa gráfica la vamos a hablar dentro de un momentito. El presidente Kennedy inclusive, hay videos donde él está dando lores a que por fin en República Dominicana se logró la democracia y que por fin ya República Dominicana se encaminó a ser dentro de los países democráticos. Bush fue la única persona hasta ese momento que se vio hasta 2 veces con quien él quiso en Washington. Se vio con el presidente del Senado, se vio con los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, se vio con Kennedy, hasta 2 veces vio a diferentes senadores y todo. Bush vio a quien él le dio la gana en Washington. Entonces, ¿qué pasa? Mientras Bush estaba de viaje, todavía aquí las cosas seguían en problemas y surgió... Tu opinión personal, Sí. ¿fue prudente ese viaje en ese instante? Mira, El salir de aquí. Mira lo que Olvídate pasa. la conexión allá, Mira, salir de aquí. Mira lo que pasa. El viaje no fue imprudente. Lo que fue imprudente fueron los 4 meses que duró fuera. No, por eso que te lo digo. No, perdóname. Por eso que te lo digo. No fue el viaje, porque recordémonos que Bush vivió toda su vida en el exilio. No, y que Bosch era un transhumante. Toda la Bosch- vida. No, Bosch- Bosch viajó desde joven por muchos países. Toda la vida. Bush, después que se fue de aquí en el gobierno de Trujillo, Bush vivió fuera toda la vida. Bush viene aquí para elecciones del 62. Principalmente en Cuba, pero Bosch estuvo en muchos países. Claro, en Bolivia, en Chile. pero no aquí. No. Entonces, ¿qué pasa? El 28 de diciembre de 1962... Yo veo imprudente la salida por tanto tiempo. Tanto En ese tiempo, demasiado momento, tiempo, todo. demasiado tiempo. Inclusive él se fue hasta en barco, desde Nueva York se fue en barco hasta Inglaterra. O sea, fue imprudente el tiempo. Él obviamente cogió un país con 175 mil millones de pesos en deuda. En aquel entonces el peso... No valía uno, no estaba a la par, no estaba a la par. Después Juan Bosch, unos meses después, cuando ya siendo presidente, se jacta de que ya en Nueva York el dólar se estaba cambiando a la par con el peso. Él se jacta, pero ya el peso había perdido valor precisamente por las malas administraciones, las emisiones de moneda inorgánica para comprar dólares, pues obviamente le bajó el precio al peso. En diciembre sucede la famosa batalla de Palmasola, la matanza de Palmasola, de los hermanos de los mellizos. Yo creo que tú y yo vamos a diferir ahí. Pero se permite diferir. ¿En qué sentido? Tú sabes que don Tomás Usaña, que era Sí. como hermano, bueno, de la familia. Tumba 4. Sí, sí. Ah, sí, sí. Era vecino nuestro en San Juan de la Maguana. Sí, por Dios, yo me crié. Y yo me tenía en su casa una piscina que era en forma de copa. Exactamente. Y la finca. Don Tomás, muy especial para nosotros. Todavía yo a veces visito a doña Normandia, que está ahí en su casa en San Juan de la Maguana. Son gente muy querida. Era como hermana de mi mamá. Y, Muy querido, don Tomás. Y el hecho es que yo quise investigar Palmasola y di unos viajes a San Juan. Óyeme, y se me han perdido las grabaciones, porque yo en las mudanzas aparecerán algún día y no sé si funcionarán. Don Tomás era el fiscal, Sí, correcto. que en el caso de Palmasola él va al lugar. Y lo que él me... te voy a decir lo que él opinaba. Y me convenció porque no tendría razón para decir una cosa que no fuera lo que él vio. Él me dijo a mí, Amal, eso se fue de las manos. Pero no era un complot, lo que dice. No lo fue. Porque culpo a su hijo, sí lo veo de otra manera. Fíjate que yo no he dicho el complot de Palmasola, yo dije la matanza de Palmasola. La matanza. A Camaño lo hieren y don Tomé que lo cae y lo sube a un jeep. Las personas que lideraron aquella incursión, porque ¿qué pasa? Era la secta de Olivorio Mateo, la secta olivorista. Recordémonos que Olivorio No ha muerto nada porque él no come pendejado. Exacto, Olivorio fue un gran personaje, muy conocido, Papá Livorio, que Con la le invasión dio una brega a los norteamericana. americanos que duraron 2 años y medio para cazarlo, para matarlo, pero duraron 2 años y medio en la loma. No, y creían que iba a resucitar. Y entonces en San Juan había una comunidad Palmasola dirigida por estos 2 mellizos, Trujillistas. que eran, no solamente eso, no tanto por el tema trujillista, sino que era como una especie, ¿tú te recuerdas de Manson, en Charles Manson? Charles Manson, una secta. Él tenía una secta donde eso contravenía a todas las costumbres cristianas y católicas de un país eminentemente católico. Había muchas quejas. Entonces había muchas quejas y el Consejo de Estado tuvo que actuar y manda al general Rodríguez Reyes, que estaba ya prácticamente nombrado como secretario de Estado de la Fuerza Armada de Juan Bosch, y manda a Francisco Alberto Camaño Deño, que era en aquel entonces el jefe de los Cascos Blancos. Y coronel. Era teniente coronel todavía, era teniente coronel, pero era el jefe de los Cascos Blancos. Entonces,
de repente salió un tiro y se armó un tiroteo, cuando al final descubrieron que los liboristas ninguno tenían armas, todos eran machetes y cuchillos. Ahí hubo una gran confusión y murió mucha gente. Eso trajo muchos problemas en el final del Consejo de Estado. Pero finalmente Juan Bosch toma posesión el 27 de febrero de 1962, ya finalmente, y ahí termina un capítulo y comienza lo que fue el primer reducto o el primer intento de democracia en nuestro país. Recuerdo que en aquella visita que él le hizo, es muy interesante este término, porque él ha utilizado varios términos que a mí siempre me han chocado mucho. Cuando él lo entrevistaron en los Estados Unidos, él le preguntaron que si él era comunista. Porque recordemos, ¿no?, que Juan Bosch formó en Cuba junto a Juancito Rodríguez, junto a Maynardi Reina, un grupo de dominicanos, formaron un movimiento, el de Playa Confite, Cayo Confite, que falló, la expedición de Luperón de 1949 falló, y Juan Bosch era quien estaba a la cabeza. Entonces Juan Bosch, tanto tiempo en Cuba, y él, habiéndose ido a China, estudió el marxismo, etcétera, etcétera, pues habían muchas, vamos a llamarle, temores de que él fuera comunista. Tanto es así, no, que Juan Bosch, y esa noche con Láutico García. Ahí iba. Juan Bosch ganó las elecciones. Se pensaba que Viriato Fiallo iba a ser el ganador, porque era el que tenía. Era un orador maravilloso, Viriato Fiallo. Era un hombre. No, eso fue. Ahí fue cuando ya Balaguer, que le decía, basta ya, presidente Balaguer, basta ya. Eso es el famoso basta ya en el Parque de Independencia. Pero ¿qué pasa? Que surge este señor, el padre Láutico García, que en paz descanse, que acusó y le dijo a Juan Bosch que él era comunista. Y entonces él lo retó a un debate con Pitalú Aníbal en la televisión, en la televisión dominicana. Y Juan Bosch cogió y hizo lo que le dio la gana con Láutico García. O sea, lo que se llama una pela de calzón quitado. A un libertad de que Láutico García al final del programa reconoció que le estaba equivocado y le pidió disculpas. Ahí ganó Juan Bosch las elecciones. A mi criterio, obviamente. Como la ganó Kennedy en el debate. Definitivamente. Porque Nixon llegó desarreglado, sudado. Entonces Kennedy es un hombre bien parecido, bien vestido. Definitivamente. Entonces, mucha gente me pregunta, ¿fue bueno o no fue bueno el gobierno de Juan Bosch? Entonces, tenemos que ver primero que nada el contexto de cuáles fueron las medidas del gobierno de Juan Bosch. Juan Bosch lo primero que hizo fue un plan de austeridad mediante el decreto número 9, donde suprimió una cantidad enorme de puestos de trabajo innecesarios, las famosas botellas, las suprimió. Y eso le supuso a él un ahorro de 2 millones de pesos al año, ese recorte que él hizo. En ese momento, en ese momento era, imagínate tú, la deuda pública eran 176 millones de pesos. Ahí, ahorrarte 2 millones de pesos al año, estamos hablando de que era un porcentaje importante del PIB. Un buen vehículo valía 4.000 y 5.000 pesos. Tú estás loco, eso costaba en mi época cuando yo compré el vehículo mío. En aquel entonces los carros te costaban 900 pesos, 800 pesos te costaba un carro, pero un guardia ganaba 20 pesos. Pero yo te hablo de los Cadillac, sí, un guardia ganaba 20 pesos. Entonces, con ese mismo decreto, él también redujo los sueldos de todos los secretarios de Estado. Él se puso 900 pesos y a los secretarios de Estado le puso 1.000 pesos. A todo el mundo le redujo el sueldo. Cogió y solicitó al Congreso un préstamo por 150 millones de pesos para fabricar las presas de Tavera y de Valdesia. Esas presas existentes que durante los 12 años de Balaguer rindieron todos los frutos que rindieron, fueron un proyecto de Juan Bosch y él cogió el dinero. Lo que pasa es que no le dieron el tiempo para hacerla, pero ese fue uno de sus principales proyectos. Leyes agrarias hubo. Sí, vamos a llegar ahí. Racionalizó los recursos para hacer frente a la salud, a la educación, al tema de energía, y dio inicio a la famosa y esperada reforma agraria, prohibiendo el latifundio. La gente me pregunta, ¿y qué es lo que es el latifundio? El latifundio es la imposibilidad de que cualquier extranjero pudiera tener tierras en la República Dominicana, y limitando la propiedad privada a solamente causa de interés social. O sea, que no era que todo el mundo podía acercar y coger becó, buenos estudiantes para enviarlos fuera. Yo creo que José Joaquín Puello, tu pariente, fue becado ahí con vos, creo. Eduardo Selman, nuestro primo, fue becado. Mike Estefan, mi tío. O sea, él dio muchas becas, vamos, que duraron 7 meses. Después tuvo que la familia meterle la mano a uno de sus puntos luminosos fue la promulgación de la Constitución de 1963, que trajo grandes malestares
a los grandes oligarcas y al tanto nacionales como extranjeros como la iglesia, importantísimo, consagró el derecho de la familia campesina a tener tierra y a recibir ayuda técnica del Estado y financiera del Estado, que eso fue una de sus grandes conquistas. Implementó una serie de programas de reforma destinados a la redistribución del ingreso nacional. Eso no gustó a mucha gente, porque cuando tú le quitas y le das aquel, pues hay gente que salen definitivamente afectada. Hubo entonces una serie de medidas, por ejemplo, en el gobierno del Consejo de Estado con Juan Bosch, la ESO Standard Oil, una gran empresa norteamericana, firmó un contrato con el Estado Dominicano donde establecía sus estaciones de combustible y también habían conseguido la concesión para hacer una refinería de petróleo. Y él revocó ese contrato por entender lo que era un contrato lesivo a los intereses nacionales, y obviamente eso no gustó, no solamente a los que estaban involucrados económicamente, que era una empresa privada, sino tampoco al gobierno norteamericano. También con la ley número 13 afectó fuertemente los intereses de los Estados Unidos porque reguló el precio tope del azúcar. Al regular el precio tope del azúcar, lo que hizo con esto fue que el precio del azúcar tenía un tope. Todo lo que se vendiera por encima de ese precio le tocaba al Estado. Y eso obviamente el principal productor, consumidor de azúcar en los Estados Unidos, cuando se le dio por esa herida, pues obviamente eso a ellos no les gustó. Y por otro lado, mediante la ley número 31, obligó a los exportadores a entregar el dinero de las exportaciones al Banco Central y de esa forma obtener las divisas que generaban esas exportaciones. Estamos todavía, creo que la gráfica todavía va un poco adelantada, todavía no vamos y ver imágenes más que texto. Y una cosa también que causó mucha roncha en la Iglesia Católica, que fue una de las artífices del golpe de Estado, fue que introdujo la educación laica. Al introducir la educación laica, eso es una influencia ostosiana. Definitivamente, pero eso provocó la ira de la iglesia. Recordémonos que el concordato, el concordato nunca lo respetó. O sea, él hizo caso omiso de lo que había firmado Trujillo en el 54 en el concordato y definitivamente a la iglesia no le gustó. Ahí vive entonces, y vamos a ver un poquito lo que fue la Constitución de 1963, quizás la Constitución más avanzada que nosotros hasta ese momento hayamos tenido. ¿Tenía similitud con la de Cuba del 40? Tenía similitud con la de Cuba, pero tenía una serie de lo que pasa era que era diferente. El tema de la Constitución de nosotros del 63, nosotros veníamos de una dictadura muy fuerte, pues obviamente causó muchas ronchas. Por ejemplo, una de las cosas más importantes de la Constitución del 63, como lo podemos ver en la gráfica, es el derecho a la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa. Eso no se veía aquí. Es eso de la bonificación, de que los empleados pudieran tener parte de los beneficios de la empresa. El derecho a ir a huelga. Aquí, ¿quién le hacía una huelga a Trujillo? Mauricio Báez le hizo una huelga a Trujillo y apareció muerto en Cuba. Claro. ¿Tú me entiendes? La igualdad del derecho entre el hombre y la mujer, hasta ese momento, inclusive hasta en muchísimas de las elecciones, hasta el 1950 y pico, la mujer no votaba. La mujer vino a votar ya en los últimos años. Trujillo, como digo yo, para enfriarse. Lo lograron las sufragistas. Las sufragistas. Estuvo Celeste Bosigil, la mamá doña Amadita Nival Pitalú. Correcto. Entonces hubo ya más igualdad entre el hombre y la mujer. Hubo libertad sindical. O sea, se le permitió hacer sindicatos, lo cual nunca en la vida se había visto aquí en el país. Eso obviamente a la oligarquía no le gustó. Todo lo que estoy mencionando en este momento a la oligarquía no le interesaba, al poder no le interesaba. También la libertad de... ¿Tú no crees que desde que Bush ganó las elecciones ya se estaba fraguando un compromiso? Estaba fraguándose precisamente porque se venía con la idea de que Bush era comunista. Entonces, ¿qué pasa? El tema del 59 en Cuba trajo como consecuencia una animadversión de los Estados Unidos contra todo lo que sonara comunista. Pero sin embargo el Partido Cubano Comunista se funda en el año 1961. Yo creo que los cubanos se refugian en el comunismo porque el capitalismo le dio la espalda. Exactamente. Para mí lo manejaron muy mal. Vamos a ponerlo claro. Por eso te decía, mira, cuando a Bosch lo entrevistan en la famosa reunión con John F. Kennedy, que le preguntan que si es comunista, él le dice,
con una cara así mismo como yo la voy a poner a la cámara, le dice, yo soy un demócrata revolucionario. Oye, esa expresión. Oye, esa expresión. Huele a paradoja. Yo no soy comunista, yo soy un demócrata revolucionario. Demócrata porque creo en la democracia y revolucionario porque voy a hacer lo que tenga que hacer para darle al pueblo el derecho que le corresponde. Claro. Eso le respondió a la prensa norteamericana. Después lo del tema de la dictadura con apoyo popular fue después que él lo derrocaron. Posterior, claro. Pero antes de que él fuera presidente, en su entrevista, ya él se describe como un demócrata revolucionario. Y obviamente todo esto que se ve en la Constitución del 63 demuestra una democracia revolucionaria, porque te está dando la libertad de culto, libertad de expresión, libertad de juntarte, libertad de beneficio. Eso es democracia. Revolucionar no es anarquía, fíjate, a veces... No, la anarquía se llega cuando no hay esa democracia. Te doy un ejemplo rápido de una persona que no llegó nunca presidente de México, pero pudo haberlo sido, José Vasconcelos, que es una persona que yo admiro mucho. Brillante, intelectual. Brillante, conflictivo. Pero en el 1921, en el gobierno de Álvaro Obregón, que Álvaro Obregón tiene el tino en nombrarlo secretario de Estado de Educación en México, él revolucionó al país desde el punto de vista cultural. ¿Qué fue la revolución? Biblioteca en todas partes, enseñar a los indios a leer, a respetar su cultura, murales en el país entero, hablando de la historia de México. Entender que los estudios son importantes. Tú vas a la UNAM de México y tú vas a ver un mural de Orozco, la universidad al pueblo y el pueblo a la universidad, que es extraordinario, o la marcha de la humanidad de Siqueiros, en el Poliforum Siqueiros de la Ciudad de México. O sea, él hizo una revolución cultural. Y no llegó a ser presidente. Que no llegó a ser presidente, porque era conflictivo. Como lo era amigo de Pedro Enrique Jurel. Era de Gabriela Mistral, sí, mujer extraordinaria. De Joaquín Balaguer. Sí. Lo era. Así que entonces, continúa, esos comentarios tuyos siempre están muy a tono con el tema. También dentro de la Constitución de 1963 puso la salud como una prioridad, como un derecho fundamental a recibir la salud. También prohibió el monopolio de las empresas y el latifundio y el minifundio se declaró como algo totalmente antisocial. La seguridad de mercado para la producción agrícola estaba contemplada en esa Constitución, algo nunca visto en una Constitución, y se asienta la necesidad de la reforma agraria, o sea, pone la reforma agraria dentro de la Constitución. Y por último, una de las cosas que menos gustó, la rendición de cuentas de los funcionarios ya formaba parte de la Constitución hasta nuestros días. Y canceló amigos. ¿Cómo que se canceló, amigo? Hubo uno de sus... Por indelicadezas. Hubo uno de sus principales, me voy a reservar nombre, uno de sus principales colaboradores que a él fue donde él fueron y le dijeron lo que él estaba haciendo y lo canceló. Uno de los, como su hijo, y lo canceló. Juan Bosch en eso era un hombre bastante conflictivo. Cuando se lanza en marzo la Constitución de 1963, eso trajo mucha, ¿cómo se llama? Mucha inconformidad, como pudimos ver, porque los militares que estaban, y eso creo que todo el mundo lo tiene claro, los militares que estaban cuando Juan Bosch estuvo en el poder eran los mismos militares trujillistas. No se removió ninguno de los militares, todos los jefes de Estado militares, que los vamos a ver. Pregunta, una falla de Bosch. Una falla. Eso fue una falla, pero no fue una falla, vamos a llamarle, yo no le diría una falla. Él no lo podía hacer. Tanto así que cuando intentó hacerlo, le dieron el golpe de Estado. Que no fue por eso que le dieron el golpe de Estado, porque destituir a Hueso. ¿Afectó mucho lo de Haití? Ahí voy. Bien. En abril sucedió un evento muy interesante, ya que el coronel François Benoit, que había sido un experto tirador, había sido parte del gobierno de François Duvalier, se asila en la embajada dominicana y 3 días después de él asilarse en la embajada, hubo un atentado contra los hijos, tanto el varón como la hembra, Jean-Claude y su hermana, un atentado contra ellos dos, en el cual murieron los 3 guardaespaldas. Era un niño, Jean-Claude. Tenía 12 años. Vamos a ver, la pueden ver en la fotografía, yo tengo la fotografía, ahí lo pueden ver a la derecha. Exacto. A la derecha pueden ver a Jean-Claude, abajo está François Benoit y arriba a la izquierda Papadoc Duvalier. Entonces, ¿qué pasa?
como doctor. François Duvalier, François Benoit había salido de la embajada dominicana. Las fuentes de inteligencia de los Tonton Macut habían dicho a Duvalier que Benoit había salido de la embajada dominicana y después del atentado contra los hijos de Duvalier volvió a la embajada dominicana. Duvalier en represalia mató al papá y a la mamá de Duvalier, le mató un hijo de 1 año y mató a toda la servidumbre, porque así era que él trabajaba. Recordemos que a Johnny Abe lo mató y le quemó hasta los perros. El servicio, los perros, la esposa, a los hijos, a él, a todo el mundo, porque ese era el estilo de Duvalier. Entonces, ¿qué pasa? Lazo, dijiste el papá de Duvalier. El papá de Benoit. De Benoit. Claro, sí. Lo que pasa es que los dos son François. A veces me confundo. Exacto. Al papá de Benoit, a su hijo de 1 año, a la servidumbre, a todo el mundo. No, y era sanguinario. Era un hombre sanguinario. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente pasa este suceso, pues Bosch hace una declaración. Horas después de ese incidente, el presidente Bosch se dirige a la nación en un comunicado y dice lo siguiente: hemos sido insultados sin haber provocado nosotros el insulto. Se ha invadido nuestra embajada con fuerzas armadas, lo cual equivale a una invasión a nuestro país y es una ofensa imperdonable a nuestra dignidad. Se nos ha faltado el respeto y las naciones pequeñas que permiten eso no son dignas de ser naciones, porque lo único que puede mantenerse como país soberano es la decisión de hacernos respetar de los pequeños y de los grandes, de los que pretendan abusar de su debilidad y de los que pretendan abusar de su fuerza. La dignidad dominicana ha sido ultrajada en Haití de manera indignante y no estamos dispuestos a tolerar esa situación y no la toleraremos por ningún motivo. Se para él en la prensa nacional y da ese discurso. Inmediatamente, él nombra... Perdón, Carlos, que ese atentado viene de los norteamericanos y los norteamericanos... Vamos a llegar ahí. No podían admitir que fueron Vamos ellos. a llegar ahí, porque en realidad el gran golpe de Estado, al final yo espero que nos dé tiempo. Yo te comenté antes de venir al programa de que hay un documento que se llama El Golpe de Estado Secreto de 1963. Yo lo tengo aquí. No, pero yo me refiero al hecho de Haití. Te voy a explicar. Sí, pero el hecho de Haití, que Barlow Martin miente. Todo eso es, acuérdense que hay, como con Trujillo, hubo una cantidad enorme de movimientos para tumbar a Duvalier. Inclusive, ¿por qué matan a Johnny Abe? Porque su yerno, junto con Johnny Abe, intentó matarlo. Él mata a Johnny Abe y al yerno y a la hija lo deportan para Francia, para no matarlo. Pero hubo una serie de atentados en contra de Duvalier. Y parte de lo que se le puede atribuir al golpe de Estado tiene mucho que ver con los Estados Unidos. Vamos a una pausa comercial, porque si no me ahorcan aquí, para ver algunos comerciales. Señores, quédense ahí, que esto está muy interesante. Ahora que viene la mejor parte. La mejor parte. Juan Carlos Estefan hablando del gobierno de Bosch, de la Constitución y del golpe de Estado. Sigan con nosotros después de estos compromisos comerciales. A veces es un cliché en televisión, señores, ya volvimos a los comerciales, decir que se hablan cosas interesantes cuando están pasando los comerciales, pero es verdad que se hablan cosas interesantes y hoy yo estoy fascinado de tener aquí un investigador tan acucioso y tan especial, además mi primo querido, Juan Carlos Estefan. Nos habíamos quedado, Juan Carlos, con el tema de Haití y quizá dejarte esta pregunta en el aire, lo que eso pudo haber afectado a provocar el golpe de Estado y que Juan Bosch durara 7 meses en el poder. Juan Carlos. Pues resulta que luego del conflicto con Benoit, obviamente, y Juan Bosch haberse presentado, como pudimos ver hace un momentito en la televisión nacional, con aquel manifiesto de protesta con respecto a lo que había pasado con nuestra embajada, él alertó a las Fuerzas Armadas y esa misión fue encomendada al teniente Freddy Piantini Colón y al mayor Rafael Tomás Fernández Domínguez. Ellos dos fueron los encargados de crear las tropas que iban hacia Jimaní, hacia la frontera con Haití, para atacar. A la derecha arriba podemos ver a Piantini Colón y abajo podemos ver
al inmenso Rafael Tomás Fernández Domingo, uno de los hombres más grandes que ha dado este país, inclusive ha sido el último inducido en el Panteón de la Patria como héroe nacional. Que muere en el Matún. No, él murió en el asalto al Palacio. Perdón, por Dios. En al Matún Palacio, murió perdóname. Juan María Lora Fernández. Lora Fernández, sí, Lora Fernández. Él murió en el asalto al Palacio, claro. Con Ilio Capocci, con Euclide Morillo, y con una serie de patriotas más. Juan Miguel Pérez Román, Juan Miguel Román. Y ellos fueron los encargados de hacer ese acercamiento del ejército y el cual acuartelaron a todas las tropas y comenzaron a movilizarse hacia la frontera. La prensa se presentó en el área de operaciones y ante la pregunta de un corresponsal extranjero, el comandante Fernando Domínguez declaró que estaba preparado para ocupar Puerto Príncipe. Palabras textuales: estoy preparado para ocupar Puerto Príncipe y estamos listos para que nuestra embajada sea liberada tan pronto reciba la orden del presidente Juan Bosch. O sea, ya nosotros estamos listos prácticamente para invadir. Con respecto, vamos a pasar una cápsula en unos minutos, cuando yo le dé cue a producción, que vamos a ver un resumen de unos 3 minutos de lo que fue el golpe de Estado de Juan Bosch. Es un video. Es un video, una cápsula de las cápsulas que yo hago. Tiene un pequeño errorcito al final, que es que dice que Bosch viajó hacia San Tomás, y en realidad Juan Bosch, cuando sale del país, que lo vamos a ver un poquito más adelante, salió hacia Punta Pitre, hacia la isla de Guadalupe en la fragata Mella, y luego de ahí va en un avión a Puerto Rico, que lo vamos a ver ahorita, y vamos a ver detalles muy interesantes de cómo sucedió aquello. Juan Bosch recibe una llamada de uno de sus colaboradores en Nueva York que se llamaba Juan Díaz, a mediados de 1963, y le dice que quiere una cita con él, con un general haitiano apellido Cantave. Ellos fueron donde el profesor Bosch, y Cantave le pidió armamento y un área donde él poder entrenar un grupo de soldados para hacer una invasión y derrocar a Duvalier. A lo cual Juan Bosch se opuso rotundamente, porque dijo: yo eso no lo puedo permitir, porque si yo permito eso, entonces después yo voy a dar pie a que cualquier cosa... A que nos invadan. Y él sabía que había un complot. Como pasó en la guerra de abril, la guerra civil. Exactamente. ¿Qué pasa? Ellos perfecto, presidente, no hay ningún problema, muchísimas gracias. Y Juan Bosch que dice: pero ven acá, como que fue demasiado fácil que estos señores se fueran y que no me dijeran, pero presidente, piense lo que yo que. Al cabo de unos días, lo visita un haitiano y le dice que él quiere que le permita salir del país, que ya él no va a seguir entrenándose en Sierra Prieta. Y él le dice: ¿cómo? Y cuando él empieza a investigar, en Sierra Prieta había un asentamiento donde había unos 80 o 90 hombres haitianos, entre ellos braceros, entrenándose con pertrechos militares. Oye bien, entrenándose con pertrechos militares. Pero esto dirigido por los Estados Unidos. No, dirigido por Estados Unidos. Claro. Pero el secretario de la Fuerza de la Armada, Elvis Viñas Román, lo sabía. Entonces, cuando Juan Bosch espeta a Viñas Román y le dice: pero ven acá, ¿cómo puede ser que aquí se esté dando esta situación y yo no lo sepa? Le dijo: no, lo que pasa es que el general Cantave me dijo que habló con usted y que usted le dijo autorización. Le dijo: pero venga acá, el presidente de la República soy yo. No, pero hubo una falla de comunicación seria. Usted tiene que decirme eso a mí, usted eso no lo puede autorizar. No se preocupe, señor presidente, ahora mismo lo desarmo. Y no se desarmó. Entonces ese proyecto siguió, y no solamente siguió, sino que a ese grupo militar se le entregaron todas las armas que se le incautaron a los expedicionarios del 59. Y los Estados Unidos mandaron armamento y mandaron jeeps y mandaron por mar, por el sur de Barahona. Y lo conectaron con la base Raimi, que yo conocí la base Raimi, ya no es base. Correctamente. Pero la conocía perfectamente porque quedaba 15 o 20 minutos en la casa de tío Mike Estefan, el médico, y él tenía permiso como médico para entrar a la base. Yo me quedé, Juan Carlos, yo era un niño. Cuando yo vi los P-50, yo lo coleccionaba de los cornflakes. Sí.
Pero yo lo vi de verdad. Yo estaba, Mustang P-51 eran la unos primera pájaros. vez que yo vi esos aviones, yo me sentí, yo estaba en una base militar. Eran unos pájaros grandes. Inclusive Aguadilla. los haitianos también tenían sus AT-6, que eran unos aviones de combate. También no eran como los P-51, pero los haitianos también tenían su ejército. Pues ya toda esa conjura y toda esa invasión hacia el régimen de Duvalier estaba totalmente configurada con el apoyo de los Estados Unidos. Por eso hay la relación que hay con respecto al tema del golpe de Estado. Otra cosa importante con respecto al tema del golpe de Estado era que los jefes militares del momento, que los vamos a conocer con nombres, pelos y señales dentro de un momento, y después vamos a ver, si nos da tiempo, algo muy importante que Juan Bosch, 7 yo años quería después, al final, los últimos 20 minutos, permitir, señores, que ustedes puedan llamar. Estamos en vivo aquí y hacerlo interactivo. Lo que pasa es que esto está tan interesante que no quiero interrumpirte. No, y Continúa. que todavía faltan una serie de eventos importantes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esos jefes militares, cuando Fidel Castro da el golpe de Estado a Batista, que la revolución coge Cuba, todos esos altos mandos militares fueron asesinados, metidos presos, exiliados. Entonces, los jefes militares de aquí pensaban que iba a pasar lo mismo y le tenían un miedo del demonio. Era como el diablo como el diablo a la cruz. Sí, que venía como ellos pensaban que Juan Bosch, desde que Juan Bosch cogió el poder, ellos vieron el ejemplo de Cuba. Ellos pensaron que le iba a pasar lo mismo que le pasó a los jefes militares de Cuba. Pero ellos consideraban a Bosch entonces débil para combatir. Muy débil. Sí. Tanto es así que tú vas a ver ahorita el manifiesto, porque aquí vamos a leer el manifiesto del De golpe de paso, Estado. como esto es cultural, les recomiendo que lean de Cristóbal Colón a Fidel Castro. Excelente. Vale la pena. Vale la leerlo. pena. Sí. Lo recomiendo yo también. Entonces ahora producción tiene un video de unos 3 minutos con respecto al golpe de Estado. Vamos a pasarlo, por favor, para que podamos ver un resumen de lo que fue aquí. Vamos a ver este video y volvemos aquí. Hola, buenas noches. El profesor Juan Bosch fue juramentado presidente el 27 de febrero de 1963, siendo el primer dominicano electo democráticamente luego de los fatídicos 31 años de la dictadura trujillista. Muy a pesar de que su mandato solo duró 7 meses, hizo importantes aportes a la sociedad dominicana, siendo el más trascendental la Constitución de 1963. El 25 de septiembre de 1963, su gobierno fue derrocado por el último golpe de Estado de nuestra incipiente democracia. Esta es su historia. La presencia de Bosch en la vida política nacional como candidato presidencial del PRD fue percibida como un cambio por los dominicanos. Su manera de hablar, directa y sencilla, le proporcionó una gran simpatía popular. Bosch obtuvo un triunfo total sobre su principal opositor, Viriato Fiallo, de la Unión Cívica Nacional. El 27 de febrero de 1963, Bosch y segundo Armando González Tamayo tomaron posesión como nuevos presidente y vicepresidente de la República Dominicana. El 29 de abril se promulgó una nueva constitución que concedía derechos desconocidos por los dominicanos, la cual contemplaba la libertad sindical, condenaba el latifundio, prohibía a los extranjeros poseer tierras en el país y la ley que establecía un tope para el precio del azúcar. Todas estas medidas, unidas a otras tantas, propiciaron que la Iglesia Católica y la oligarquía de la época se distanciaran del gobierno de Bosch. Los militares, acostumbrados a los privilegios que disfrutaban desde la dictadura de Trujillo, acusaban al gobierno de ser débil con los sectores catalogados de marxistas-leninistas. Aunque aparentaban apoyar al gobierno, en el fondo los rechazaban y siguieron en su rol conspirativo a lo largo de todo el periodo. En todo el proceso jugó un destacado papel el coronel Elías Wessing y Wessing, quien se convirtió en un líder de sus compañeros de armas. El presidente Bosch, durante un discurso pronunciado desde el Palacio Nacional, acusó públicamente de conspirador al padre Marcial Silva y a un grupo de sacerdotes jesuitas. El 25 de septiembre, en horas de la madrugada, un grupo de militares hicieron preso al presidente Bosch y le informaron que ya no era más el presidente de la República. La situación de Juan Bosch la madrugada del golpe fue realmente patética. Desconcertado al no encontrar una lógica a lo que estaba aconteciendo, aislado casi completamente en calidad de prisionero de los militares, los momentos de angustia, la impotencia de no poder hacer nada, la inamovilidad del PRD y de otras fuerzas políticas que tímidamente apoyaban al gobierno, lo llevaron a una situación de tribulación y desesperación. Ante el hecho consumado del golpe, el triunvirato asumió el poder el miércoles 25 de septiembre.
Bosch salió al exilio en un avión hacia San Tomás y desde ahí a Puerto Rico, la cual fue su morada final. Pueden contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Instagram como Isdongra y al correo historiadg@noticiassin.com. Buenas noches. Ahí pudimos ver. Excelente, Juan Carlos. En 3 minutos. Pero bien condensado. Muy condensado, porque ya he hecho más o menos como 400 y pico de esas cápsulas, pues obviamente yo saco los puntos más importantes. Pero mira, tú dices mucho en 3 minutos. Mucho. Y recordé ahora Baltasar. Y no hay forma que me den un minutico más, y se lo digo a mi querido primo hermano Fernando Jabún. Y dice Baltasar, escribió, El arte de la prudencia es un libro que es bueno leerlo cada 2 o 3 años. Y en el arte de la prudencia dice, si breve, del hablar el discurso, si breve y bueno, 2 veces bueno. Si breve y bueno, 2 veces bueno. O sea que se puede resumir. Mira, yo te lo dije los otros días, lo más fácil es complicar, lo difícil es simplificar. Llevar a la esencia, como tú lo haces ahí, que lo hiciste muy bien. Ha sido toda una tarea y obviamente no solamente hacerlo conciso, sino entendible. Y sobre todo que tenga una lógica en cuanto a la cronología de lo que sea pedagógico. Claro. Eso es dificilísimo. Pero ya después de un tiempo tú lo conviertes, lo haces un arte. Entonces es algo que ya te sale fácil. Y tú sabes otra cosa que yo les recomiendo cuando lean historia, los historiadores. Los historiadores buenos no solamente te dicen los hechos, sino lo causal, el porqué. Claro. O sea, el porqué. Yo estoy en el proceso de escribir. Yo no quiero morirme sin dejar mi libro hecho. Yo tengo ya bocetado lo que va a ser ese libro. Y ese libro va a tener como nombre, lo voy a decir, y si alguien me roba la idea, pues bendito sea Dios, que Dios lo perdone. Regístralo. Lo voy a registrar, no lo he hecho, pero se va a llamar, precisamente dando credibilidad a tu comentario, La historia dominicana como nunca te la contaron. Mira, es un título que te invita a leer. Porque aquí hay una forma de, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo rápido. Aquí dijeron a todos nosotros, a los compañeros que están con nosotros aquí, que todos me imagino que los que están aquí en el estudio, camarógrafos y coordinadores, le enseñaron cuando estaban en la escuela que Cristóbal Colón vino en un barco y que en ese barco vinieron 100 ladrones. ¿Verdad que sí? Sí. Esa es la mentira más grande que ha existido sobre la faz de la tierra. Porque si en aquella nave tan difícil de manejar no hubiesen venido marineros expertos, nunca en su vida hubieran llegado a tierra. No, y te voy a decir, Cristóbal Colón era un almirante, es un buen navegante, muy mal administrador. Malísimo, pero pésimo. Si hubieran venido 100 ladrones, sí, como dijeron ahí, Colón no hubiera llegado ni siquiera a la esquina. O sea que la historia a nosotros nos la contaron de una forma que cuando yo ahora se lo cuento a los muchachos en la universidad, me dicen, profesor, pero eso no fue lo que me enseñaron en el colegio. Y te digo otra que nos enseñaron que para mí no es así, que Colón no murió pobre. Colón bueno, no eso, déjame decirte, como había un programa que tú y yo veíamos cuando joven, que decían, eso pequeño Adán es otra historia. Claro. Bien, pues siguiendo con el tema, tan pronto Juan Bosch se da cuenta de que existe, y ya él tenía informaciones, de que Wessing estaba tratando de darle, era el cabecilla junto con el padre Marcial Silva, como lo dijo el video que acabamos de ver. Él le da instrucciones a los principales jefes militares de cancelar a Marcial Silva y a Wessing. Y entonces los jefes militares le dijeron que eso no iba a ser posible. Y que entonces, si a él no le permitían eso, entonces que él iba a pararse frente al Congreso y iba a renunciar en el Congreso, lo cual a los militares no le convenía. Porque de suceder eso, ya tú sabes que un presidente renunciando frente al Congreso ya le da luz verde que cualquier organización, cualquier país internacional pueda decir, espérate, este es un país que acaba de entrar en democracia luego de 30 años de dictadura y poder invadirnos o poder meterse en los asuntos domésticos nuestros. Entonces dijeron, no, usted no lo va a hacer, no, usted está preso. Y usted está, ahora ya a partir de usted no es presidente, y meten preso a Juan Bosch en ese momento. Y entonces entra en un proceso hasta el otro día 26, donde el triunvirato, que vamos a hablar ahora un poquito de ello, pero vamos a hablar de 2 temas primero. Primero hubo un grupo de 12 oficiales que desde el primer día sabían del golpe de Estado y siempre estuvieron al lado de Juan Bosch. Y es importante que el pueblo conozca quiénes fueron estos hombres.
El primer de ellos fue el teniente coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, quien fue el cabecilla principal. Sí, el asalto al palacio. Él envió un emisario al profesor Juan Bosch con los planes que teníamos. Esto que yo le voy a narrar ahora, lo está narrando el general La Chapelle Díaz. La Chapelle decía, el coronel Fernando Domínguez le envió un emisario al profesor Bosch con los planes que teníamos y el profesor nos mandó a decir que ese era un plan muy temerario, que podía no tener éxito. Ya el coronel Fernández Domínguez le había mandado a decir al presidente que con 2 oficiales él estaba listo para entrar al Palacio Nacional esa madrugada del 25 de septiembre para impedir el golpe de Estado. Y si ya se había consumado, inmediatamente reponerlo en el poder. Esos 2 oficiales con que contaba el coronel son en esencia los oficiales que nos reunimos con él anteriormente en su oficina. Acuérdense que es el Chapelle que está hablando, entre los cuales ya he mencionado muchos de ellos. Con esos oficiales le manda a decir el coronel Fernando Domínguez al profesor Bosch, yo voy a asaltar el Palacio Nacional esta madrugada. Bosch encuentra que el plan es muy temerario. Bosch, persona a quien admiro y respeto, creyó que el plan nos iba a costar la vida a nosotros. Podíamos haber tenido éxito, dice Le Chapelle. Contábamos con el factor sorpresa. Además, que en el Palacio Nacional teníamos oficiales como el teniente Piantini Colón, el primer teniente Randolfo Núñez Vargas, oficial de infantería del Palacio Nacional, y otro oficial muy allegado a mi familia, el cual no menciono porque para esta entrevista no lo consulté. Entonces ahí podemos ver al teniente coronel Fernández Domínguez, a la derecha el mayor Roberto Cabrera, el capitán Fernando Cabral, el teniente Berto Genao Frías. En la próxima gráfica podemos ver al teniente Gerardo Brito, por favor cambien la gráfica a la próxima, el teniente Freddy Piantini Colón, el teniente Antonio González, teniente José René Jiménez, capitán Rafael Quiró Pérez, el capitán Héctor Le Chapelle Díaz, el teniente Lorenzo Ascensión y el teniente Marino Almanza, todos muchachos jóvenes, todos tenientes, pero que estaban dispuestos a dar la vida. En la próxima foto vamos a ver una foto de quiénes fueron los oficiales golpistas que apoyaron el golpe de Estado. Ahí podemos ver en esa fotografía, por favor deja la foto, ahí tenemos a Víctor Elvis Viña Román, que era el mayor general secretario de la Fuerza Armada, Renato Hungría Morel, general del Ejército Nacional, jefe de Estado Mayor del Ejército, Miguel Atila Luna Pérez, general de la Fuerza Aérea, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, Julio Alberto Rip Santa María, contraalmirante de la Marina de Guerra, jefe de Estado Mayor, Belisario Peguero Guerrero, jefe de la Policía Nacional, Félix Hermida Hijo, general del Ejército Nacional, Antonio Inver Barrera, general, Luis Amía Matío, general, Salvador Montaz Guerrero, general del Ejército Nacional, Marcos Rivera Cuesta, coronel, subsecretario de Estado de la Fuerza Armada, Elías Wessing y Wessing, coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, director del CEFA, Manuel Pagán Montaz, coronel del Ejército Nacional, intendente general, Braulio Álvarez Sánchez, general del Ejército Nacional, Ney Rafael Nivar Seijas, coronel del Ejército Nacional, Guarien Cabrera Ariza, coronel de la Fuerza Aérea, Juan Puig Pérez, coronel de la Fuerza Aérea, Ramón Cruzado Piña, coronel de la Fuerza Aérea, él era de las Fuerzas Armadas, él era subsecretario de la Fuerza Armada. José María Sánchez Pérez, coronel de la Fuerza Aérea. Andrés Jerónimo Sanz Torres, capitán de navío. Librado Andújar Matos, capitán de navío, subsecretario de Estado de la Marina de Guerra. Ismael Emilio Román Carbucia, coronel de la Fuerza Aérea. Carlos María Paulino Asiático, teniente coronel, Sergio de Jesús Díaz Tolentino, capitán de fragata Marina de Guerra, y Rafael Saldaña, teniente coronel abogado, que era el oficial jurídico de las Fuerzas Armadas. Ese fue el equipo de hombres que dirigió ese golpe de Estado contra... ¿Dónde están ellos? ¿En el Palacio? Ellos están sentados en el Palacio Nacional. El manifiesto... Se está restaurando ahora mismo la corona de la cúpula en el Palacio. Yo tengo que ver con eso. Y es la resaca de aquel bombardeo. Claro, del 65. Fue tiroteado al Palacio. El manifiesto, yo quiero leerles, ellos publicaron un manifiesto en los periódicos de circulación nacional, sobre todo el periódico El Caribe, que era el periódico que más circulaba en el país. Y ese manifiesto decía, en el manifiesto en que la cúpula justificada de su antihistórica acción se expresa que era necesario poner fin al estado caótico en que se debatía el país y consideraban como los más alarmantes las consentidas maniobras de los dirigentes del comunismo internacional y ateo que han llevado a la nación al borde de la ruina. Ahí tú ves la influencia de la iglesia.
automáticamente meten la palabra ateo, ya tú sabes que hay una influencia de la iglesia. Para ellos el gobierno era indiferente al estado de subversión latente provocada por los comunistas y que era sordo a sugerencias que le habían sido hechas por diferentes segmentos de la sociedad, muy especialmente por los institutos armados de la República. Declararon fuera de ley la doctrina comunista, derogaron la constitución vigente, disolvieron las cámaras legislativas y repusieron la constitución del 17 de septiembre de 1962. Asimismo, se comprometían a garantizar los derechos humanos y del ciudadano, tanto civiles como políticos, y entre ellos el derecho de la propiedad y el de la libre empresa. En su primer comunicado, el Comando Militar proclamó el estado de sitio en toda la República, declaró el toque de queda y prohibió toda reunión de carácter público en beneficio de la tranquilidad de la familia dominicana. El manifiesto concluye señalando que este paso trascendental e histórico lo hemos dado más de las razones expuestas antes, unidas a las negativas del presidente Juan Bosch, cuando en reiteradas veces las Fuerzas Armadas le solicitaron por la seguridad de la República y el bienestar del pueblo dominicano, el rompimiento radical con el comunismo originada por la ideología perversa y manzana del comunismo. Ese fue el manifiesto que utilizaron estos oficiales para dar el golpe de Estado. Y aquella campaña en los cuarteles, el comunista es tu enemigo, los pasaportes, no, eso no se podía viajar. hasta los 12 años de Balaguer. Reciente en el contexto histórico. Eso fue definitivamente. Entonces, ahí empieza lo que fue el triunvirato. Hay unas cuantas fotos que siguen de la cápsula, si la pueden ir pasando. Ese triunvirato estuvo formado por 3 notables ciudadanos. El doctor Emilio de los Santos, que es el del centro, el abogado Ramón Tapia Espinal, a la derecha, y a la izquierda Manuel Tavares Espaillat, representante de un sector importante de la economía ingeniero y además de todo de las familias más reconocidas. Si la siguen pasando pueden ver en el momento en que Elvi Viñas Román está leyendo el manifiesto. Ese que ustedes ven a la derecha con la manchita en la cara era Mario Reed Vitini, brillante abogado. Y en el centro pueden ver a Tapia Espinal y a Emilio de los Santos y al resto Belisario Peguero, lo pueden ver un poquito a lo lejos. Tuvimos con el tiempo después muchas conversaciones. Él cruzaba a la farmacia Tío Ramón, Michelén, a tomarse un café como a las 2 y yo vivía al lado, o sea, para mí era un privilegio. En la próxima foto van a ver también ya otro grupo de las personalidades que estuvieron ese día en la toma de posesión del triunvirato. Ahí pueden ver detrás de Emilio de los Santos a Elías Wessing y Wessing. Ese señor grande que ustedes ven atrás de Manuel, el que más se destaca, más alto, ese es Atila Luna Pérez, el general Atila Luna Pérez. Belisario Peguero a la izquierda. En el extremo izquierdo ven a Antonio Inver Barreras, que también estuvo ese día, y en la próxima foto... ¿Con rango de general? Sí, ya era, y vestido de general, inclusive, porque Luis Jamía Matías, a pesar de que fue militar, nunca utilizó el uniforme. Y en esta foto es una foto muy memorable de Wessing, Belisario, don Antonio, junto a Manuel Tavares Espaillat. Estas son las fotos de lo que fue el triunvirato. ¿Qué pasó? Volvamos aquí al estudio. ¿Qué pasó entonces con Bosch? Bosch automáticamente es hecho preso. Él hace unas declaraciones a la prensa de que ha sido depuesto. Él le permiten hacer unas declaraciones a la prensa que fue depuesto. Y entonces Bosch es deportado hacia Pontapitre, hacia la isla de Guadalupe, vamos a verlo ahora, en la fragata Mella, y pide como condición que lo acompañara Antonio Inver Barrera. ¿Por qué? Porque él sabía que el único de ese grupo que no era capaz de matarlo a él en ese viaje, porque el rumor era que cuando él lo montaran en la fragata era matarlo. Sin embargo, él sabía que si Antonio Inver Barrera, que hasta ese momento don Antonio era un héroe del 30 de mayo, ahí no habíamos llegado al 65 todavía, porque ya la historia cambia un poco, pero hasta ese momento, tanto él como Luis Jamía Matías eran unos adalid de la democracia, porque fueron los únicos héroes que sobrevivieron a la gesta del 30 de mayo. Entonces, pues obviamente, él pidió que fuese Antonio Inver Barrera quien lo llevara. Entonces, si nos vamos a la próxima fotografía,
Vamos a la próxima fotografía, que es sumamente interesante, donde nosotros vamos a ver en la fragata Mella, a la izquierda, vamos a ver al general Antonio Imbert, y ya luego de dejar a Juan Bosch en Pontapitre, allá en Guadalupe, ahí podemos ver en esa fotografía, en primer plano, al general Antonio Imbert Barrera, al lado de él, Francisco Alberto Caamaño Deñó, quien luego fuese el gran gestor de la Revolución de Abril, que trató de reponer a Juan Bosch en el poder. Que es un cambio en esa psique. Lo de Camaño, porque Camaño viene hijo de Fausto Camaño, Definitivamente. del trujillismo. Yo tengo mis conceptos de Camaño, lo cual no voy a entrar en detalle, no, porque son contextos personales. Sí. Lo que tú narras, que fue hijo de un militar trujillista, luego fue jefe de los Cascos Blancos, luego subió a la gloria con lo de la Revolución de Abril, luego lo mandan deportado hacia la delegación de Londres como agregado militar, él deserta, se va a Cuba, y entonces de Cuba pasó lo que pasó. Entonces ya cada quien saque sus propias conclusiones. Sí. En el extremo derecho de la foto de la derecha van a ver a don Purito Betances, claro. Borda Betances, sí. Quien fue, durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, fue el jefe de Estado Mayor de la Marina. Una persona a quien yo le tuve mucho cariño, y a su hijo Arturo Borda, Alfau, que era cirujano brillante, lamentablemente no está con nosotros, pero tengo muy gratos recuerdos de él. Y en esta última foto, en la próxima foto, vamos a ver a Juan Bosch con doña Carmen Quidielo en las playas de Guadalupe, en el momento de su llegada. Fíjense que todavía él está con el pantalón negro y la camisa blanca del traje. Y luego en la foto de la derecha, en el avión donde finalmente va a parar a Puerto Rico. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver un corto video del triunvirato, y después de ahí vamos a pasar, nos queda todavía un buen tiempo para los 20 minutos de las llamadas, donde yo quiero que veamos unos temas muy interesantes. Vamos a pasar el video, por favor. Hola, buenas noches. Durante el régimen del segundo triunvirato reinó una gran desorganización administrativa. El gobierno se vio atrapado en una maraña de contradicciones económicas y políticas que profundizaron su aislamiento político y motorizaron la división de las Fuerzas Armadas. Esta es historia. Desde que inició su ejercicio, el triunvirato de 1964, dirigido por Donald Reed Cabral, acompañado de Ramón Cáceres Troncoso, se enfrentó con disposición abierta de los obreros y estudiantes. Múltiples manifestaciones de protesta se realizaron en todo el país. En mayo de 1964, un Comité Nacional de Coordinación de las Organizaciones Sindicales decretó una huelga general. La huelga se extendió a los barrios de la capital, donde se formaron barricadas para resistir a la policía con piedras, palos y otros objetos. En el llamado a huelga se exhortaba a expulsar del poder a los representantes de los más funestos intereses de nuestro país, los enemigos de la clase obrera. Otras importantes protestas obreras se realizaron en la ciudad de La Romana contra la Gulf and Western. En febrero de 1965, los sindicatos afiliados a la Confederación de Trabajadores FOBSA-CECITRADO celebraron un congreso donde incluyeron entre sus demandas el restablecimiento de la Constitución de 1963, que había sido aprobado por el Congreso durante el gobierno de Bosch y anulada su vigencia por el triunvirato. Una de las medidas que suscitó mayores protestas hasta en los círculos del comercio importador, que había apoyado el derrocamiento de Bosch, fue el anuncio de la constitución de una compañía por acciones denominada Cantina Policía Nacional Seporá, con un capital autorizado por el entonces jefe policial general de brigada, Belisario Peguero Guerrero. Se acusó a los altos círculos económicos que apoyaban el triunvirato de realizar maquinaciones para apoderarse del complejo económico estatal. El triunvirato trató de mejorar su situación económica legislando para restringir las importaciones. La ley estableció que los importadores deberían depositar, además de los impuestos aduanales, el 40% del valor de las importaciones. Eso creó descontento en su propia base de apoyo económico, al tiempo que incrementó el contrabando y la inflación. Para comienzo de 1965, el triunvirato parecía una planta suspendida en el aire. Solo lo mantenía en el poder sus relaciones con los Estados Unidos. Para colmar la copa del descontento social y político, se denunció que el triunviro Reed Cabral tenía aspiraciones de permanecer en el poder, organizando unas elecciones acomodaticias. En esa situación, el PRD y el PRSC lanzaron las consignas de vuelta a la constitucionalidad sin elecciones y restablecimiento
de la Constitución de 1963. Pueden contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Instagram como Istongra y al correo historiadg@noticiassin.com. Buenas noches. Bien, amigo, interesantísimo. Juan Carlos, vamos a una pausa, que yo le pido a producción que sea breve, porque yo quisiera como que los televidentes pudieran llamar aquí. Y hay un pedacito de algo ahí que yo necesito que no te preocupes, volvemos en breve, no se vayan, que esto sigue bueno. Estamos de nuevo aquí con Juan Carlos Estefan. Juan Carlos, ¿tú sabes quién está viendo el programa? Un primo tuyo, Eric Michelén Estefan, mi hermano. Tiene una inquietud, hay que darle rápido a esto porque yo quiero que la gente... No, yo tengo algo aquí también le voy a dar. A él le inquieta lo de Belisario. ¿Cómo Belisario estaba ahí si después... Mira, yo tengo un documento en la mano que muchos dominicanos no conocen, que antes de entrar ahí yo quiero hacer una acotación, porque vimos el segundo triunvirato, no el primer triunvirato. Claro. Todo el mundo está preguntando de Manolo Tavares, Movimiento 14 de Junio. Que no era bochista originalmente. No era bochista, pero cuando él se da cuenta de que hay un movimiento para destituir la autoridad legítimamente electa en las urnas democráticas, él dice su famosa frase lapidaria: sabemos dónde están las escarpadas montañas de Quisqueya. Y entonces tan pronto le dan el golpe de Estado, Manolo Tavares se va a las manaclas, se dividen en grupos en diferentes sitios del país, y uno de los triunviros, Manuel Tavares Espaillá, era primo de él. Entonces él le da la garantía: entrégate, no te pongan esa, que no te preocupes, que nada te va a pasar. Y él, confiando en eso, se entregó y lo mataron. Eso trajo como consecuencia la renuncia. Eso trajo como consecuencia la renuncia en pleno del triunvirato completo de Emilio. Porque su descrédito. Es que eran gente muy seria. Sí. Eran tres hombres muy honorables. Yo descubrí, Gamal, y te dije antes de venir al programa, este documento, quizá mucha gente lo haya leído, pero estoy seguro de que la gran mayoría no. Este documento se llama El golpe del Estado secreto de 1963. Y es un estudio que hizo Juan Bosch 7 años después del golpe de Estado y lo publicó en una revista en el año 1970. Y dice: hay muchos dominicanos, y yo diría que una mayoría, tiene 13 páginas, no podemos leerla, es imposible. Yo nada más voy a leer 2 puntos. Está bien. Hay muchos dominicanos, y yo diría que una mayoría de dominicanos que han estado creyendo durante 7 años, estamos hablando del 70, que los autores del golpe del 63 fueron los militares que firmaron el documento mediante el cual le declaró derrocado el gobierno que el pueblo había elegido 9 meses y 5 días antes, el que yo leí ahorita, y los nombres de los militares que yo leí ahorita. Pero sucede que muchos de estos militares no tuvieron nada que ver con el golpe. El caso Belisario. Voy. Sus firmas aparecen en la proclama porque estaban en el Palacio Nacional la noche del 25 de septiembre, no porque tomaran parte de los acontecimientos. Es más, algunos llegaron porque llegaron al palacio sin saber qué era lo que estaba sucediendo allí. Cosa, por ejemplo, que le pasó al general Belisario Peguero. Otros firmaron la proclama mientras decían que ese golpe era un error y que iba a costarle muy caro al país. Y tal fue el caso del general Renato Hungría. Otros la firmaron porque creyeron que si no lo hacían perderían sus rayas y hasta sus uniformes. Atención, el ex general Elías Wessing y Wessing declaró hace algún tiempo, mientras se hallaba en los Estados Unidos, que fue él quien derrocó el gobierno constitucional de 1963 y que si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría de nuevo. Pero el ex general no fue ni el autor ni el jefe del golpe. Eso lo está diciendo Juan Bosch, hablando de Wessing. A él
lo llevó al Palacio Nacional el ex general Atila Luna Pérez a las 3 de la mañana, cuando ya la suerte de la República había sido resuelta por otros, y lo mismo hicieron otros que pusieron su firma en la proclama sin llegar a darse cuenta de lo que iba a significar la noche del 25 de septiembre en la historia dominicana. Al hacer esas declaraciones que hizo el general Wessing y Wessing, estaba ganando indulgencias con camándula ajena, si bien esas indulgencias no lo eran, y más bien eran todo lo contrario. Oye, eso lo escribió Juan Bosch en el año 1970, luego de 7 años del golpe de Estado. Tú me preguntaste también, y con esto termino mi disertación, con respecto... Están los teléfonos en pantalla. Están en pantalla. Pueden llamar, que estamos en vivo. Sí, con respecto, tú me preguntaste con respecto al embajador John Barlow Martin, que jugó un papel determinante en el momento del golpe de Estado. ¿Tú no dirías funesto? Es que yo no puedo hacer juicio de valores. Yo te cuento la historia. Lo de funesto lo determina tú y la teleaudiencia. A mí no me gusta hacer juicio de valores. Yo voy a leer, no son palabras mías, yo voy a leer este documento de Juan Bosch, que dice, John Barlow Martin es un típico oportunista, sin tener la menor experiencia ni la menor capacidad para el cargo. Logró su nombramiento de embajador en Santo Domingo a través de Adiel Stevenson, hombre muy débil a quien Kennedy llamaba mi mentiroso oficial, porque era él a quien se le encargaba de decir en las Naciones Unidas las mentiras que tenía que decir para defender el gobierno de su país. Stevenson fue el mentiroso oficial no solo de Kennedy, sino también del sucesor de Kennedy, el señor Trujillo-Johnson, como le llamaba Bosch. A Martin, todo lo que se refería a Haití le quitaba el sueño. Una vez estando yo en mi oficina del Palacio con el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Freite, Martin entró gritando, pálido como un papel, cayéndose como si estuviera borracho y gritando como un loco. Y yo le miré fijamente y le dije, embajador, usted olvida que usted está hablando con el presidente de la República. Y John Barlow Martin volvió en sí, se secó el sudor y empezó a salirle de pronto, se puso pálido y empezó a pedirle disculpas por el exabrupto. O sea, las relaciones con John, él siempre supo quién era John Barlow Martin. Siempre supo quién era John Barlow Martin. Yo con esto termino esta parte. Hay mucho que hablar con respecto a nuestra historia, pero con respecto a lo que concierne al antes, durante y después del golpe de Estado de Juan Bosch, yo creo que hemos hablado... Tenemos una llamada. Buenas tardes. Casi buenas noches. Buenas noches, programa de Gamal. Sí. Dame favor, yo quiero participar. Claro. ¿Quién me habla? El coronel Freddy Chiandini Colón. Qué bien. Participe, coronel. Encantado, coronel. Un privilegio para nosotros. Un privilegio para nosotros tenerle en nuestra línea telefónica. Yo soy Gamal. Sí. Yo soy el oficial que estaba en Jimani, comandante de los tanques con el coronel Fernández. Yo era parte de la tropa que debió de llegar primero a Puerto Príncipe. Yo era parte de la fuerza de tarea que llegaría a Puerto Príncipe. Usted es una gloria nacional, comandante. Déjame decírselo, se lo digo yo, que usted es una gloria nacional en este país. ¿Tú tienes algo que aportar porque tú eres un testigo de primera mano? Me sacaron del Palacio Nacional porque yo era comandante de los tanques al servicio de la seguridad de la Casa de Gobierno en el gobierno de Bosch. Sí. Era comandante de los poderosos tanques AMX. Claro. Y en la fuerza que me enviaron a comandar a Jimaní para la posible incursión en Haití, yo ya tenía, aparte de 5 poderosos tanques AMX, tenía un camión de combustible, tenía un camión con municiones de repuesto y una sección de mecánico para cualquier cosa. O sea, era una unidad lista para combate. Mira qué buena, porque ese es un momento clave. Y lo hablamos. El conflicto de Haití, lo hablamos, haciendo una regla de 3, fue nuestra crisis de octubre en Cuba. Pero fíjate cómo él está confirmando lo que hace un momentico nosotros estábamos hablando, que Bosch lo encargó a él y a Fernández Domínguez. Hablando de la historia, eso es lo que se llama una fuente de primera mano.
estuvo ahí. Es un honor para nosotros haber recibido esa llamada. Para mí personalmente, haber recibido la llamada del comandante Piantini me llena de una gran satisfacción y vuelvo y reitero que es una gloria nacional. Recuerden que están los micrófonos abiertos, puedes Para llamar. defender el gobierno del presidente Bosch, solamente quedamos 3 ya, de los 12 oficiales. Sí. Así mismo. Queda el general La Chapelle, La Chapelle. el coronel Jiménez Germán y yo. Y usted. De Perfecto. los 12 nada más quedamos eso. Qué Yo bueno. tengo ya 83 años. Bueno, pues bendiciones, general. Sí, que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga y le dé larga Gracias vida. por llamar. Gracias por llamar. Sí. Cualquier otra inquietud que la gente... Sí. Hay una llamada. Se cayó. Otra llamada. Buenas tardes. Siempre bajen el volumen del televisor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le habla de Moca, que se está hablando un señor. Sí, Sí, te escuchamos. Le escuchamos, le de escuchamos. Moca, sí. sí. De Moca, que le está hablando un señor que vivió eso. Pásalo con la llamada. Se fue la llamada. Se cayó. Perdón, se cayó la llamada. ¿Puede volver a llamar? Aló, Sí, bueno. Adelante. yo quiero participar ahí. Claro, claro. ¿Con quién hablamos? Sí, Buenas tardes. sí, su Quiero la nombre. opinión del Luis Peña. Sí, Yo quiero ver la opinión del Carlita. acerca Juan de- Carlos Estefan. Sí, Estefan, exactamente. De la opinión de Tony Raful de que Johnny Ave García está vivo y vive en Sí, Nueva sí, York. yo leí el libro Ajá. y él defiende, él me dice que hizo una investigación, que la muerte fue fingida y que Johnny Aves vive todavía incluso. Yo fui el día que se puso en circulación el libro y también he hablado con Tony el tema, que es mi amigo. Ese es un punto de vista que él tiene. Juan Carlos, ¿cuál es el tuyo? El mío es muy fácil. Esto es muy sencillo. Lo mismo dijeron de Trujillo, que Trujillo había muerto en España a los 92 años. Si él está vivo, si él está en Nueva York, no me digas tú a mí que con la tecnología que hay hoy en día, nadie puede haberle tirado una foto o nadie puede haberle dado un video, porque de la única forma que puede ser que él esté trancado en una caja fuerte. Pero después, si él está vivo, hace rato que debió ver un video, una fotografía, y no existe. Él da un testimonio de algo en un restaurante. Otra llamada. No lo descarto, pero no lo puedo probar porque no lo ha visto, nadie lo ha visto. Entonces, si él está vivo, Está bien. Buenas tardes, buenas noches. A lo buena. Sí, buenas. Sí. Rapsodia de un crimen se llama el libro. ¿Eh? Sí, te escucho. ¿Puedo participar, por favor? Sí, claro, claro. Te escucho, te escuchamos. Fíjate, yo quiero breve, lo felicito por tan prestigioso programa y de la historia nuestra Claro. contemporánea. ¿Cuál fue el papel de Ludovino Fernández? Que no escucho nada de él ahí a hablar en Sí, esa no lo parte, por mencionaste. favor. bueno, lo que pasa es que Ludovino Fernández, el general Ludovino Fernández, el papá de Rafael Tomás Fernández Domínguez, Sí. él fue un connotado militar trujillista durante los años de Trujillo. En los tiempos hasta de Desiderio. Exacto, fue un hombre que estuvo con Trujillo durante prácticamente los 30 años. No puedo emitir ningún juicio de valor con respecto a él. Lo único que puedo decir que fue el papá de Rafael Tomás Fernández Domínguez, que fue un general de la época de Trujillo, pero hasta donde yo tengo entendido y hasta donde yo he podido investigar, no he podido leer de asesinatos, ni de abusos, ni de nada por parte de él, porque a pesar de que usted fuese un miembro militar de la era de Trujillo, como lo fue Rafael Tomás Fernández Domínguez, que entró a la milicia Y en la Camaño, época de Trujillo, el mismo hijo de Fausto Camaño, Camaño. nosotros no podemos decir que fue un hombre bueno o fue un hombre malo, porque no tenemos el elemento de juicio para decirlo. Lo Pero, único que podemos también decir, es extemporáneo con respecto a Bosch ya. sí, fue mucho antes de Bosch. Bueno, Bosch y él eran contemporáneos en edad. Claro. Porque tenían más o menos, acuérdate que Bosch nació en el 1903. Porque Fernando Domínguez era un muchacho. Fernando Miguel era un niño. Pero no tengo juicio de valor, no me gusta hacer juicio de valor con respecto a cosas que no tengo pruebas. Pero sí fue un general muy importante durante el régimen de Trujillo. Sí. Otra llamada, buenas noches. Buenas noches.
¿Está ahí todavía? Hay una llamada, identifíquese, por favor. ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Aló? Sí. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Llamar, Sí. llamar. ¿Quién me habla? Es Marino Cáceres. Marino Cáceres, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Baja un poco el volumen del televisor, que nos interesa mucho tu opinión, Marino. Voy a bajar, sí. Sí, sí, que nos interesa mucho. Ya lo bajé. Adelante. Llamar, fíjate, por televisión y así por teléfono, no es un problema. Porque se pueden disparar. Yo tengo muchas vivencias, Claro, claro. porque yo tengo 88 años ya. Sí, sí. Tú sabes. ¿Tú quieres aportar algo, Marino? Que siempre... Sí, no, pero tú eres fijo en este programa. Yo he vivido mucho y he vivido momentos muy importantes. Sí, sí. Yo fui de los que acompañé, yo fui invitado por Angelita Trujillo. Cuando regresaba en el transatlántico desde Inglaterra, después del reinado de la reina. De la Feria de la Paz y la Confraternidad, creo que fue en el 55. 55, correcto. No, estamos hablando del 52, cuando fue coronada Isabel de Inglaterra, Ah, perdón, claro, ok, sí, sí, ok. sí. la gran monarca que murió ahora. Claro, claro. Bueno, entonces, yo llegué a Nueva York, a New York, desde Nueva Orleans, que yo estaba allá haciendo unos estudios del idioma inglés, en Tulane University. Y entonces, al llegar a Nueva York, me encontré en una tienda que no existe ya en Nueva York, que es Best and Company, que quedaba en la Quinta Avenida con doña María de Trujillo, María Martínez. María Martínez, La españolita. eso misma. Y ella me pidió que los acompañara a ella y a Trujillo a recibir a Angelita. Son de los pasajes y yo fui con ellos a recibirla. Y entonces, déjenme decirte, además de eso, yo he vivido muchas cosas después de la muerte de Trujillo, que ya yo me había ido para Puerto Rico. Sí. Y del régimen de Bosch, Marino, tú y tus hermanos, y los Memé y todo, del régimen de Bosch, ¿qué tú tienes quizás que aportar? Que sería interesante escucharte, porque ya se nos está acabando el tiempo. Yo quiero sugerirle a ustedes que deben hacer un programa con gente que vaya enterada de esa época. Porque la verdad es que así por teléfono no vale la pena. Es verdad. Las ideas. Pero Juan Carlos es un investigador. ¿Eh? Juan Carlos es un investigador y yo espero que tú hayas disfrutado este programa como siempre, Marino. Sí, no, yo lo que creo es que lo sugiero a ustedes, Juan Carlos. Sí. Yo les sugiero a ustedes, porque mi hermano fue miembro del triunvirato. Memé Cáceres, perdón. No. No, Ramón. Ramón Cáceres. Del claro. segundo triunvirato Sí, junto sí, con perdón, Donald Ramón Reed. Cáceres, claro, sí, sí. Exactamente. Que era un duumvirato, no triunvirato, Sí, porque sí. eran dos. Sí, claro, Ramón Cáceres. Era Pero- un gran amigo. Sí, sí. Y yo tengo testimonio porque yo fui llamado por Ramón Tapia, fuimos llamados mi hermano Memé, Sí. Manuel Cáceres Troncoso. Y entonces yo creo que uno puede aportar muchas cosas, pero eso por teléfono es una... Nos daremos un abrazo pronto. Miren, Muchas señores, gracias. se nos ha caído el tiempo encima.
Fíjate que hay mucha gente interesada por llamar por teléfono, pero no Y que gente interesante ha llamado. Muy, claro, muy interesante. Muy interesante. Marino es fijo aquí. No, y el general Piantini. General Piantini, un placer sí, haber eso es el tenido honor de una- llamar. No. Juan Mejor Carlos, ahí, de yo te verdad. dije que el tiempo se iba rápido aquí. Sí, así se Este fue. programa es tuyo. Me gustaría después que tú vayas con otro tema. Cuando tú Me quieras. interesa la independencia efímera, Cuando la tú quieras. restauración, Cuando tú quieras. las batallas. Bueno, 27 de febrero el Trabucazo, pero la batalla el 19 de marzo, la importancia de esa batalla, que ahí escuché una buena conferencia de Soto Jiménez, excelente. Señores, muchas bendiciones para todos. Juan Carlos, gracias del alma. Gracias a ti por la Y invitación. el jueves Un que placer. viene seguimos hablando de cosas importantes de cultura e historia. Buenas noches.